tema que vamos a ver, que es el cuento y su estructura. Muy bien, voy a presentarlo. Bueno, el cuento y su estructura, empezamos con qué es la definición del cuento. Bueno, aquí les muestro un libro de cuentos clásico, que es el cuento de los hermanos Grimm. De aquí sale todas las historias que pues ahora nos cuentan en la actualidad, las adaptaciones desde Hansel y Gretel, la Caperucita Roja. Y bueno, sería muy bien que se echaran un clavado, o si pueden conseguir este PDF, igual si lo consigo también se los pongo en la plataforma, pero si lo pueden conseguir en físico, hay varias ediciones muy bonitas en pastadura, cuestan alrededor de 300 pesos, 200 pesos pueden encontrarlos, igual en Libro del Viejo. Y ahora vamos a entrar en materia. Seymour Menton es esta persona que se ve en la foto. Él escribe el cuento, bueno, hace una compilación del cuento hispanoamericano. Y en esta compilación lo que nos dice que el cuento es una narración fingida en todo o en parte, creada por un autor que se puede leer en menos de una hora y en cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto. Bien, en esta primera definición que nos da Menton, tenemos que destacar algunas cuestiones del mismo enunciado. El cuento, en primera cosa, es una narración, y parte de esa narración sabemos que es fingida o no, pero recordemos que en toda literatura, pues ya cuando se convierte en literatura, se convierte en ficción. Pero lo que nos menciona también Menton es que el cuento solamente tiene a producir un solo efecto, es el que buscamos en el cuento y que se produzca más que nada en nuestro lector. En esta recomendación también del cuento hispanoamericano nos reúne pues todos los escenarios de que ha vivido el cuento, el realismo, partes de, bueno, lo va dividiendo por el tiempo, en etapas de tiempo, y también si pueden echarse un ojo en este libro sería muy bueno. Ahora veamos un poco de la definición que nos da la señora Elena Bernstein. Elena Bernstein también, bueno, ella ha publicado un libro que todo literato, bueno, que se dedica un poco más a las letras, tiene que darle una leída y una ojeada, que es el Diccionario de Retórica y Poética. En él nos dice que, pues, hay una variedad del relato. Es un discurso que integra una sucesión de eventos de interés humano en la unidad de una misma acción. Eso lo extrae de Bredmond. Y dice, el cuento se realiza mediante la intervención de un narrador y con preponderancia de la narración sobre las otras estrategias discursivas, es decir, la descripción, el monólogo y diálogo, las cuales, si se utilizan, suelen aparecer subordinadas a la narración y ser introducidas por ellas. El cuento se caracteriza porque en él, mediante el desarrollo de una sucesión de acciones interrelacionadas lógica y temporalmente, la situación en que inicialmente aparece, los protagonistas es objeto de una transformación. Aquí lo que pues ahora sí que traducido al español es que un cuento, como lo mencionó hace un momento, tiene un solo efecto, tiene varios elementos discursivos, ya puede ser la descripción, los monólogos o el diálogos, pero todos van guiados por una misma acción. Y esa misma acción pues a veces puede subordinarse a las demás que van dentro de la misma narración. Y por último, que también estas acciones tienen una relación lógica y temporal, lo que tenemos dentro de la temporalidad y de los recursos que tienen que ser a veces lineales, o que también podemos ver elementos que también podemos empezar desde atrás del cuento y tienen también una lógica temporal. Y que también son objetos y protagonistas que tienen una transformación. Es decir, en un cuento también se puede desarrollar un personaje, aunque también lo que se desarrolla principalmente es uno de los elementos para llegar a este único efecto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? ¿Van entendiendo los temas? Sí, todo bien, profe, gracias. Ok. Como somos pocos, también pueden decirme los demás si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no hayan entendido. Chicos, ¿están ahí? Sí, todo bien, profe. Vale.
Elena, bueno, Elena pues, tiene un poquito de problemas de No, voz. todavía más. Vale, gracias, Elena. Muy bien, vamos a continuar con la definición que nos da a lo que nos aboca más bien nuestro tema, que es el cuento de terror. Edgar Allan Poe dice que el cuento moderno es una obra artística que ha conservado algunas de las características del antiguo cuento: brevedad, el interés anecdótico, que ha desechado la finalidad didáctica o moral. Y dice, ha añadido dimensiones estéticas como una estructura elaborada, el interés en el tiempo, el impacto emocional, la conciencia de estilo, etcétera. Aquí también, bueno, está haciendo un poco descomponiendo lo que nos dice Edgar Allan Poe en cuanto a su definición del cuento, es que pues principalmente es una obra artística que tiene varias características. Una de ellas es la brevedad, otra de ellas es lo que cuenta como anécdota y pues dice que no hay como una finalidad moral, ya sea como en algunos cuentos que a veces pues piensan que se vuelven pues de alguna forma con un sentido moral. En esto no, nosotros no vamos a escribir cuentos con moral. Y que más bien tienen pues otra vez nos mencionas el tiempo, el impacto emocional y varios elementos que también se demuestran en el cuento. Por último, el cuento literario es, en principio, una narración breve, o sea, estos son los puntos más importantes. Ahí hay un error, puse dos veces el 3. Dice, el primero es una narración breve, fingida y que trata de un solo asunto. Es decir, pues esto tiene una sola unidad. Es lo que le da un sentido al cuento, que tenga un solo asunto, no trata varios temas, solamente se enfoca en uno. El segundo es que crea un ambiente en el cual se mueve el personaje o personajes. En este caso, pues es cuando lo vamos desarrollando. El principio de la historia es a veces cómo situar el contexto, en qué lugar se va a desarrollar este personaje. Es lo que nos dice este segundo punto. El tercero es que produce por medio de la elaboración estética del argumento una sola impresión, lo que les he comentado, un solo asunto. Tenemos también un ambiente, pero también una sola impresión que buscamos en el lector y que también trabajamos por medio de las otras herramientas, que es desde nuestra introducción, nuestro desarrollo del tema, eh, el nudo el nudo narrativo y el desenlace. Y por último, imparte una emoción. Bueno, es el punto 4. Bien, eso en cuanto a nuestro primer tema de el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Cuántas sesiones? A ver, les pregunto, ¿cuántas sesiones tuvimos? Nada más dos, ¿verdad? Creo que sí, no me acuerdo. Sí, sí, nada 2 o más tuvimos 3. dos, creo, tres sesiones tuvimos, porque vimos lo de el, vimos el decálogo del perfecto cuentista, sí se los mostré, de este Horacio Quiroga. Y vimos entre las diferencias entre el horror y el terror, ¿no? Sí, lo del horror y el terror sí me acuerdo. Ok. El otro no. De lo del perfecto cuentista, ¿no se acuerdan si lo vimos? No, ese yo no lo recuerdo. Ok. No, yo tampoco lo no, yo falté en la última clase por inconveniente. Ok. Elena, ¿tú recuerdas si vimos lo del perfecto cuentista? Según yo, sí lo vimos. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? No te alcancé a entender. Muy bien, bueno, en cuanto a lo que es el cuento y su estructura, ¿alguna duda, algún comentario, alguna inquietud Sí, en cuanto a sí ese tema? lo vimos. Ah, ok. Gracias, Elena. De los demás, ¿alguien alguna duda? ¿Comentarios? No, Sí, todo sí bien. lo vimos. Vale, sí, sí, ya te había escuchado, Elena, gracias. Sí, Osvaldo, ¿alguna duda, comentario? No, no, por el momento Una, no. Perdón, América, ahora no te escuché a ti. perdón, ninguna. Bueno, ok, vamos a entonces a entrar a algo que ya se va a poner un poco más pesado.
en cuanto a esto, y es de donde vamos a hacer el ejercicio del día de hoy, que va a quedar de tarea. Y bueno, creo que sí me estoy apurando un poco y vamos a acabar a lo mejor en tiempo y forma. Además de que la estructura del cuento pues es algo un poco, bueno, se me hace un poco sencillo. Más que nada tienen que tener en cuenta en cuanto a la estructura estos detalles. Tiene un inicio, que es la introducción. Tiene un desarrollo, que es donde vamos a desarrollar más que nada el personaje o el lugar donde se encuentra. Tiene un nudo. El nudo es el problema o la confrontación que se hace dentro del cuento. Es decir, un nudo narrativo es cuando Hansel y Gretel llegan a la choza de la bruja y se meten y empiezan a comer y de repente llega la bruja. Entonces ahí es una confrontación y el desenlace de ese cuento pues es cuando Hansel y Gretel pues escapan o libran a la bruja. En el cuento real de los hermanos Grimm, la bruja se los come. Entonces por eso también les digo que es bueno leerla a los hermanos Grimm. Y ahí el desenlace es ese, que pues, la bruja triunfa. En el cuento, pues que nos muestran las pantallas o que nos hacen más bonito, pues es que escapan, ¿no? Eso es por darles un ejemplo. Ahora vamos a empezar con los tipos de narradores. El narrador, pues puede ser como uno en primera persona, cuando cuenta el personaje su historia, es en primera persona. En segunda persona es cuando alguien le habla a otra persona, es decir, tú estabas en ese lugar tétrico aquella noche y despedía humo la entrada de la iglesia. Ahí estoy dando una introducción diciendo está el personaje, en qué lugar y qué ambiente. Eso puede ser en una segunda persona que le habla de un tú a otra persona. Eso es en una segunda persona. Y en primera, bueno, es como les dije, que lo cuenta desde su perspectiva, desde un yo. Es decir, yo me sentía asustado por el frío que estaba en el bosque, estaba todo nublado, algo así. Y pues en tercera persona, que es la que vamos a ver, es un narrador que cuenta desde una perspectiva alejada y que nos dice todo lo que hay dentro de la misma historia y que más que nada pues conoce todo de la misma y también tiene tiene distintos elementos dentro del narrador en tercera persona. Nosotros nada más solamente vamos a ver dos que son los que considero un poco más importantes que entiendan, pero también hay otras dos variantes dentro de la tercera persona. Y pues bueno, por eso la ilustración, no sé, creo que a ustedes no les costó, les tocó conocer a este personaje que es el de Cuentos desde la Cripta, que en YouTube está, creo, toda la serie, buscan Cuentos desde la Cripta y está traducido en español también. Bueno, está doblado al español y pues tiene varios adaptaciones que son del cómic que salió en Estados Unidos de este personaje. Bien, empecemos con lo que nos dice Alberto Paredes, que es un narrador. Bueno, esto los traje de Las Voces del Relato, que escribe también, bueno, que saca y publica Alberto Paredes, es el personaje que aparece. Dice que la persona que cuenta la novela o el cuento no es propiamente el autor, sino aquel ser que dentro del texto personifica una proyección singular del autor como emisor del discurso literario. Aquí lo que nos está anunciando Paredes es que nosotros sí podemos ser el que está escribiendo el cuento, pero ya no somos casi, estamos creando y generando el cuento, pero ya no somos autores del mismo. El mismo cuento se va guiando por el mismo autor o discurso literario que va impregnado en él. No sé si tienen alguna duda o comentario en esta definición de lo que es un narrador. No, ninguna. No, ok. Gracias, Ah, América. todo bien, profe. Vale, Osvaldo. Elena. Muy bien, Elena. Bueno, yo creo que Elena no ha de tener duda. Espero que no. En dado caso de que la tengas, de todas maneras, cuando te escuche, pues me dices y lo resolvemos. Ahora demos una definición
que da este cuentista. Vale, gracias, Elena. De todas maneras, si tienen alguna duda, y bueno, ahorita yo no veo el chat, pero de existirla y que no los escuche o algo así, la pueden anotar en el chat y la resolvemos, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora pasemos a la definición que da Todorov en cuanto a lo que es un narrador. Todorov pues, también es conocido por tener varios contenidos de un poco de lo que es el cuento fantástico y varias estructuras de cómo realizar un cuento fantástico. Pero en este caso vamos a tomar su definición que da sobre el narrador. El narrador es el sujeto de esa enunciación que presenta un libro. Es quien nos hace ver la acción por los ojos de tal o cual personaje, o bien por sus propios ojos, sin que por eso le sea necesario aparecer en escena. Él es quien escoge el referirnos tal peripecia a través del diálogo de dos personajes o hacernos una descripción objetiva. En esta primera parte también dice que tenemos pues una cantidad de datos sobre el que se deberían permitirnos captarlos, situarlos con precisión, pero esta imagen fugitiva no se deja acercar y reviste constantemente máscaras contradictorias que van desde la del autor de carne y hueso hasta la de un personaje cualquiera. Y bueno, principalmente lo que nos está diciendo Todorov, ahora sí que traducido, es que principalmente el narrador es el que nos cuenta una historia y que también desde su perspectiva podemos ver la misma de un personaje o la de varios personajes, o bien también podemos verla desde los propios ojos del narrador, siendo un personaje, y también nos dice que pues las peripecias es lo que también enriquecen un cuento. Una peripecia es algo que sucede que no es esperado dentro del mismo y también es sorpresivo. Y eso también le da elemento al cuento. Y que también pues esta imagen pues no nos deja ver lo que es realmente la historia que tiene el personaje. Puede mostrar una máscara, pero esa misma máscara puede contradecir otra de sus partes. Es decir, al final de cuentas nunca vamos a terminar de conocer a un personaje en su totalidad, a menos que pues, ya sea una novela, ya sería otra cuestión. Ahora vamos a lo que son las definiciones del glosario de la narrología, lo que menciona de un autor implícito. Dice que el autor implícito es la voz que desde dentro del discurso novelístico da de cuya estructura participa como sujeto e inmamente de la enunciación. Transmite mensajes para la recta interpretación de la historia, adelanta meta narrativamente peculiaridades del discurso y hace comentarios sobre los personajes de informaciones complementarias, generalmente de tipo erudito, e incluso transmite contenidos de evidente sesgo ideológico. Miren, también en pues es una definición totalmente eh, con terminología y académica. Pero eso no quiere decir que contamine la misma historia o su discurso dentro de la literatura. El que estemos viendo las herramientas no es para que cuando ustedes vayan a escribir se vayan así como dice esta definición con una literatura erudita en la cual pues ustedes se expresen así como pues no sé de una forma muy académica, sino que también cuenten sus historias pues de forma normal. Hay mucho cuento de terror que también se hace con vocabulario normal, entonces hagamos caso a las definiciones, pero no las metamos tanto no nos contaminemos tanto en nuestro estilo, que sea un poco más libre. Nada más hagamos caso a lo que son las herramientas. Aquí, pues más que nada, pues esto es lo que nos menciona del autor implícito, el lector implícito y el narrador gráfico. Aquí nos ponen unas siluetas para que quede un poco mejor entendido. Dice, yo soy el autor implícito de esta obra. También estoy hecho de palabras. Puedo narrar yo o cualquiera de mis narradores. Y puedo usar más de un narrador en mis cuentos para comunicarme con mi lector implícito. Y aquí es como lo que les comentaba, que si hay un desdoblamiento que lo menciona Todorov. Dice, soy el narrador. El autor me creó con el fin de que vea la historia y la relate desde donde me encuentre. Por eso puede ver todos los puntos de la historia, desde cómo, esto que nos pone como historia y diégesis, esta parte es importante, porque aquí la historia y la diégesis es como desde dónde empieza la historia, desde cómo va narrando la historia,
hasta cómo pues va siguiendo la historia. Aquí pues este punto pues como una explosión es digamos el nudo de la historia y aquí el desenlace, es lo que también vimos en la estructura. Y dice lo que es el lector implícito, dice, yo soy el lector implícito de esta obra, soy el receptor de la historia que el autor implícito escribió para mí, soy el lector ideal para quien se hizo la obra. Al leerme me convierto en un co-creador de esta historia. Bueno, aquí pues en resumen, un autor implícito es el que está desde fuera de la historia, pero que va a contar o que sabe las muchas historias o que nos puede narrar varias de las mismas y que después se convierte en un narrador, que es el autor que pues se crea con el fin de contar esta historia y que conoce todas las partes de la misma. Y ya pues un lector implícito es para quien está diseñada esta historia que fue construida a través de este autor implícito para el narrador implícito, llegando a esta cadena que cumple con la de un lector implícito. Estos gráficos los extraje de la profesora Teresa Day, de la universidad de la misma UACM. Ella está allá en la Academia de Valle de la UACM, da la materia que se llama Enunciación y Voces de Relato. También para si pues, también les voy a dejar el blog para que si lo quieren consultar y tienen dudas de la misma de los mismos narradores, pues la puedan ver. No sé si existe alguna duda, comentario al respecto de esta gráfica y de su mismo contenido. No, profe, ninguna. Vale. Tú, Osvaldo, No, pero todo bien. ok. Elena, bueno, voy a continuar. El autor empírico. El autor empírico es una persona de carne y hueso, es decir, es una persona, tiene familia. Ok, gracias, Elena. Va al trabajo, acude a fiestas, escribe historias en donde se convierte en un autor implícito. El autor implícito escribe para un lector implícito, que es su lector ideal. Y el autor empírico es un ser humano igual que el lector empírico. Es decir, pues el autor empírico es una persona de carne y hueso. Es una persona que puede escribir sus historias. Por eso puse la máquina que puede ser un monstruo, ¿no? Bueno, eso ya sería un poco más ficcional porque no sería real, pero pues podría, dentro de nuestro mundo, que hubiera un monstruo que es el autor de esta historia y que pues puede vivir un montón de historias y que las conoce porque es un monstruo o un vampiro que cuenta sus historias, como lo hace, no sé si conozcan esta que hizo muy famosa la película, pero que se basa en el libro de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, en el cual pues es una entrevista a un vampiro el cual va contando sus anécdotas en primera persona y es lo que mismo que sucede con las historias de Anne Rice en este libro que se llama Entrevista con el vampiro, que también desata esta colección que se llama Crónicas Vampíricas y después sale, bueno, otra saga que también es de vampiros, que es la de la Reina de los Condenados, pero bueno, ese es otro tema. No sé si quedó esto entendido de lo que es un autor empírico. Sí, profe. Vale, gracias América. Bueno, de todas maneras ya saben, Pero, si hay alguna duda, ya saben, díganmelo y nos regresamos o vemos cómo solucionamos la duda. Muy bien, voy a continuar. Gracias Osvaldo, si te escuché. Ahora viene lo bueno y a lo que vamos a entrar y que quiero que pongan mucha atención, lo que es la tercera persona. La tercera persona habla de una ella, un él o un ellos. Los relatos son a partir de un él, son aquellos donde el autor ha creado una categoría especial y de distinta clase de realidad que los personajes para contar la historia y formar el universo verbal. Y nos menciona, ninguno de los personajes de los seres humanos ficticios se encarga de la crónica de los hechos, es una entidad aparte que los cuenta y organiza. Esta entidad no participa en la historia ni tiene atributos humanos, aparte de ser el individuo relator. En este caso, pues, lo principal y que lo que quiero que rescatemos de esto
es que los relatos son a partir de un él, o un ellos, o un ella, principalmente, y que pues son creados a partir del autor, y bueno, hay distintas clases de relato del mismo, de la tercera persona. No quiero cambiar. El texto en tercera persona es el modo más seguro mediante el cual un autor se desentiende de su obra. Es decir, se coloca pues virtualmente frente a los hechos y los describe. La obra se erige como un universo donde él no está inmiscuido, y a lo sumo es un cronista, contempla y refiere lo sucedido. Es decir, aquí podemos, en esta escena que vemos, podemos situarnos desde una perspectiva lejana, pero que conocemos la historia. Por ejemplo, se ve que es como una pareja que está haciendo, pues que va a ser atacada por un monstruo, podemos interpretarlo desde esta forma, ¿no? Pero nosotros estamos ahí parados, tal vez podemos estar escondidos y el monstruo no nos ve y devora a las personas, pero yo no lo voy a contar desde una primera persona porque me quiero desapegar un poco de ese escenario, y para contarlo pues me hago como un desdoblamiento y lo empiezo a contar desde esa tercera persona, desde cómo estoy viendo los hechos, es decir, ellos estaban parados, el monstruo se había postrado enfrente de ellos, se preparaba para devorarlos, y lo estoy contando desde cómo lo estoy viendo. No sé si lo entiendan. Ah, sí Queda lo, claro. ¿sí? Ok. Osvaldo. Sí, profe. Sí, Ok. está entendiendo. Bueno, eso vamos a ver si en el ejercicio que van a hacer ya me daré cuenta. El narrador en tercera persona omnisciente está fuera de la historia este narrador está totalmente fuera de la historia, sabe todo lo que pasa y él no hace juicios, no hace ningún juicio de valor de la historia, solamente la cuenta. Pretende ser objetivo, más que pretender, tiene que ser objetivo con la historia. No se va a meter tanto en ella y ni en los sentimientos de la misma. Y está por encima de los sucesos. El decir que está por encima de los sucesos es que los conoce tan bien que está por arriba de ellos. Y pues principalmente, lo que se busca en la tercera persona, es que habla en una tercera persona de ellos. Y bueno, habla concretamente, pues principalmente como si fuera un dios, ya que puede contar la historia desde cualquier momento, es decir, desde cualquier punto que él decida contar la historia. Es decir, pues puede contarla desde el principio, o si decide contarla desde la mitad, o también puede decidir contarla desde el final. Esta pues gráfica pues es un poco del cuento que vamos a ver a continuación, que es como un ejemplo también de la gallina degollada de Horacio Quiroga. Este, y bueno, ahí nos muestra la gráfica, pues principalmente es un narrador en tercera persona el que está viendo los hechos de estos, pues, cuento que vamos a leer a continuación, que son los cuatro hermanos idiotas y cómo ven a las gallinas y lo que hacen también. Y pues principalmente pues vamos a ver todos estos detalles. Ahorita todavía no vamos a ver este cuento, pero ese viene al final. Es parte de cómo darles un ejemplo de lo que es un narrador omnisciente. El narrador ABEC u observador. Narrar en tercera persona es como un fantasma que se posesiona de uno de los personajes y sabe lo que él piensa y ve. Es decir, pues él mira a través de sus ojos. Pues los demás piensan, pero desde la cabeza de él. También puede reemplazar la focalización a otra persona en cada capítulo. Es decir, puede cambiar de personaje y contarnos desde ese personaje cómo ve las cosas. Cuenta a través de los juicios, ve con sus ojos y pues precisamente, aunque es un poco, es un pleonasmo, oye con sus orejas, es decir, él está encarnado dentro de ese personaje que está viendo la historia. También adopta el lenguaje del personaje que encarna, es decir, si tiene un léxico, digamos, fresa, pues él va a ser también con un estilo fresa. Hago la entonación para que lo entiendan. Y está tan dentro de la historia como el personaje que lo acompaña.
En este caso no puede ser objetivo porque los personajes no lo son. Entonces, en este narrador en tercera persona, que es una Beck, nos va a contar la historia desde la perspectiva de ese personaje, pero que solamente nos puede contar a través de esos ojos. Esta característica del observador solamente pues puede contar sí la historia, pero solamente desde esos ojos de ese personaje. Le va a hablar también desde una tercera persona y se puede cambiar también de personaje en cada capítulo o en cada, digamos, de algún párrafo, pero tendría que ser más bien explicado. Eh, y también nos cuenta, pues, cómo está este personaje. El hecho de que esté en él no significa que pueda saber de los demás personajes, nada más cuenta de este personaje desde una tercera persona. Este es un poco, digamos, un poco confuso. No sé si les quedó claro el ABEC u observador en tercera persona. Sí, por mí quedó claro, profe. Vale, qué bueno. ¿Tú, Osvaldo? Y Sí, sí, quedó Elena. claro. Elena, igual si exhibes por el chat, está, sí lo puedo ver. Bueno, es que como tengo conectado el celular también al Teams por cualquier circunstancia, pues me llegan las notificaciones de los mensajes. Bien, voy a continuar. Ahora sí, pues esto, vamos a ver los dos ejemplos para que quede mejor comprendido lo que es el cuento, bueno, lo que es un ejemplo de narrador omnisciente. Ok, gracias. Gracias, Elena. Eh, para entenderlo con un ejemplo, pues es mejor que lo veamos y lo leamos y después hagamos el comentario. Y bueno, así que le pediré a alguno de ustedes que lea el cuento, por favor, para también un poco descansar la voz yo. No sé si pudieras leerlo, América. Sí, claro, profe. Gracias. Horacio Quiroga, 1879-1937. La gallina degollada. Cuentos de amor, de locura y de muerte, 1917. Todo el día sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y ahí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando al sol con alegría bestial, como si fuera comida. Gracias. Bien, este es un fragmento de La gallina degollada de Horacio Quiroga, en el cual pues podemos ver varios elementos. En principio nos está contando desde una tercera persona porque nos está contando, vean cómo empieza, todo el día sentados en el patio en un banco. Él sabe quiénes estaban, en dónde estaban y qué hacían todo el día. ¿Quiénes eran? Los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Nos está dando datos de quiénes son, de qué familia proceden y dónde están. O sea, nos está situando totalmente en el primer párrafo, bueno, en el primer enunciado nos sitúa de quién va a hablar, dónde están y que él sabe también de ellos todo, porque dice todo el día están ahí sentados. Él sabe que están ahí todo el día sentados, sabe todos los datos del cuento, sabe todos los datos de los personajes. Nos dice también sus características que podemos agregarles a los personajes. Y pues ya nos dijo que eran idiotas, pero pues cómo se ven, aquí ya nos está diciendo cómo se ven. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta, es decir, pues nos da a imaginar totalmente una escena. Eso es también lo que hace un cuento, nos da una descripción que nos da detalles del mismo personaje y del cual está orientado. El objetivo no se va perdiendo. Ahora, nos sitúa también en el contexto, nos da más parte del contexto de la historia. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. Aquí totalmente ya nos dijo en dónde está
¿Y cuál es la delimitación de este? Un cerco de ladrillos. El otro elemento que nos da, el banco quedaba paralelo a él a 5 metros. Y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Es decir, pues aquí ya nos da más detalles del personaje, de lo que hace, de cómo ya nos sitúa en el lugar y lo que hacen también los cuatro hijos idiotas. Bueno, aquí avanza también la historia, miren. Cómo el sol se ocultaba tras el cerco. Al declinar los idiotas tenían fiesta. Es decir, aquí ya nos dice que otro elemento de la misma historia y que también nos ayuda a enriquecer la misma. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se rían al fin estrepitosamente, gestionados por la misma hilaridad, ansiosa, mirando el sol con la alegría bestial, como si fuera comida. Aquí nos da un montón de datos pues, de su, digamos, como de su rito, ¿no? De cuando se ponía el sol, pues era para ellos una fiesta, porque pues sabían que pues se acercaba el fin del día y pues que algo iba a suceder. Ya si recuerden con terminar este cuento, se los voy a poner también para que vean cómo termina esta gallina degollada. Pero pues más que nada lo que quiero que vean y que quede bien asentado es que cómo se da la narración de tercera persona, cuáles elementos se van incluyendo, cómo el narrador conoce toda la historia, sabe hacia dónde va, empieza desde cómo están sentados, nos sitúa en una temporalidad, nos da el desarrollo y contexto también de ella. Ahora vamos a leer el siguiente ejemplo. Es un texto también un poco largo, bueno, que es de Leonid Andreev y se llama La Nada. Es un Nabek, lo que les decía de lo que es un cuento Nabek, que es una tercera persona, que solamente desde un personaje puede contarnos la historia. Este, Osvaldo, ¿nos podrías ayudar, por favor? Con la lectura de La Nada. Sí, claro. Gracias. Leonid Andrei Granada. Se estaba muriendo un alto dignatario, viejo, importante, un gran señor que tenía mucho apego a la vida. Era para él muy penoso morir. No creía en Dios ni comprendía por qué moría y lo dominaba el terror. Era horrible ver cómo sufría. Su vida era grande, rica y llena de interés. Su corazón y su cerebro estaban siempre preocupados y satisfechos, pero estaban cansados, agotados, casi como todo su cuerpo que, por otra parte, se iba enfriando poco a poco. Sus ojos y sus oídos, acostumbrados a ver y oír lo bello, estaban igualmente cansados. La alegría misma pasaba demasiado sobre su pobre corazón, harto trabajado. Cuando todavía no se estaba muriendo, pensaba en la muerte, algunas veces con cierto placer. Le decía que le daría el reposo, que le liberaría de todos aquellos abrazos, muestras de estimación y relaciones que tanto le fastidiaban. Si lo pensaba con placer, pero ahora está a punto, A punto de morir. es que Sentía que... no Ujú, me deja ver la claro. barrita que tengo aquí. Ah, ya, te entiendo, si quieres lo termino. Estaba a punto de morir, sentía que un horror indescriptible penetraba en su alma. Bueno, gracias, Osvaldo. Sí, Bueno, en este cuento de la nada, lo que vemos es principalmente lo que nos está contando la historia, pero desde una perspectiva de una visión igual en omnisciente, porque conoce toda la historia, pero solamente desde la perspectiva sobre un solo una sola persona, que es esta persona que va a morir y lo que va sintiendo, lo que va viendo, más que nada, pues obviamente pues solamente nos va a cortar desde esta perspectiva. También es un cuento que les voy a subir para que pues lo terminen de leer y también les dé una mejor perspectiva. Bien, ahora viene lo bueno, que es lo que les voy a dejar de tarea. ¿Cómo andan de tareas en sus mensajes? En sus otras materias, ¿cómo andan de tarea? ¿Ya han regresado con otros profesores a tener clases? yo no, pero sí me están dejando actividades. Sí, están. Asincrónicas, como le Sí, dicen, ¿no? Ok. sí.
Sí, como asincrónicas. Vale. ¿Tú, América, cómo vas con tus materias, tus demás materias? Pues apenas tres maestros nos están, una nos daba asesorías y los otros ya empezaron con clases porque dijeron que no sabían cómo calificarnos y que mejor era empezar antes. Ok. ¿Y tú, Elena, cómo vas con tus clases? Si quieres escribirlo, está mejor. Muy bien. A ver, pues tenemos que, bueno, principalmente la tarea del día de hoy sería realizar un cuento en tercera persona, este, omnisciente. A ver, va a ser un cuento en tercera persona omnisciente. Vamos a retomar este cuento de Horacio Quiroga. Van a ser una versión con, no con la no con los elementos que describe Horacio Quiroga, o sea, no vamos a hacer un plagio. Solamente vamos a ocupar del cuento de Horacio Quiroga, este, la primera fase, todo el día sentados en un patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio, más sin, bueno, hasta del matrimonio, ustedes van a también inventar de qué matrimonio. Pueden meterse también ahí en otras cuestiones que, que en el cuento se puede hacer, ¿no? A partir de esta frase, tienen que ustedes crear un cuento con el narrador omnisciente. Les voy a poner todas las señalizaciones dentro de una tarea que ahorita les voy a desarrollar, pero para que si quieren igual irlo empezando, o si cuando tengan tiempo, tienen, ya saben, el plazo para entregar es hasta el día domingo en la tarde noche, porque yo para poderlos... Ah, ok, gracias, Elena. No te preocupes. De hecho, de todas maneras todo queda grabado. De hecho, ya también voy a detener la grabación. La misma video lo subo y también la clase también la tarea también va a quedar dentro de las tareas de la plataforma por los que no llegaron a la clase.